buenas noches, queridos amigos y amigas. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Damos inicio a la charla informativa de la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía. Esta noche nos acompaña el coordinador de la misma, el profesor Carlos Toledo Gutiérrez, quien es magíster en Historia Económica y magíster en Ingeniería y también candidato a doctor. Es egresado de la maestría en Filosofía e ingeniero geólogo y licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente universitario con 24 años de experiencia en el campo de Educación, Humanidades, Ciencias Sociales e Ingeniería. Es además investigador con publicaciones en Geoarqueología, Historia, Educación y Filosofía. Ha sido secretario nacional de la Asociación Internacional para la Promoción de la Geoética, IAPG por sus siglas en inglés, sección Perú. Es docente a tiempo completo y ha sido coordinador académico del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente es coordinador de la maestría en Ciencias Sociales con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía. Sin más, le doy la bienvenida al profesor Carlos Toledo y de esta manera damos inicio a nuestro encuentro. Bienvenidos. Muchas gracias, Rosemary. Muy buenas noches a todos los participantes. Es un gusto poder dirigirme a ustedes y agradecerles el interés que tienen por esta maestría, que es muy importante y muy pertinente en estos tiempos, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo de la realidad nacional. Voy a pasar a explicar un poco los objetivos, a presentar la maestría para que ustedes evalúen y consideren, ¿no?, si es una maestría que les atrae, que les convence. En realidad, en el caso de los estudiantes, empezamos así con esta maestría, también explorando, investigando, desarrollando, cuestionando, planteando hipótesis explicativas y nos dimos cuenta, pues, de que estábamos hablando netamente de todo lo que el Perú necesita, ¿no? Y esto se revela en la mención de la maestría, que es una mención, pues, en interculturalidad, educación y ciudadanía. Quizás la coyuntura nos ha ayudado un poco para poner de relevancia lo necesario que es profundizar, teorizar, conceptualizar sobre estos temas, porque nuestro país necesita mucho de los peruanos, necesita mucho de que nos encontremos con una realidad histórica que ha sido fragmentada y digamos, descuidada, ¿no? Para que nosotros podamos sentir nuestra peruanidad de manera más integral. Bueno, voy a compartir la pantalla para poner el PPT que corresponde, digamos, a este tema. Bueno, ya conocen ustedes el título de la maestría, es la única maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía. Tres áreas que se articulan de una manera muy interesante y pertinente para nuestra realidad nacional. El objetivo básico de la maestría es formar investigadores, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los estudios de posgrado son para realizar investigaciones, ¿no? Aparte de una especialización, una profundización académica. En el fondo, los posgrados, como el caso de maestría y doctorado, son para desarrollar competencias y capacidades de investigación. Por eso en los objetivos generales tenemos esto bien claro, ¿no? Formar investigadores en las áreas de ciencias sociales comprometidos pues con la generación de conocimiento. Es decir, la idea de una tesis en esta maestría y en todas las maestrías en general es desarrollar y producir conocimiento en el área, ¿no? Producir un conocimiento que nos ayude a profundizar y a entender el tema y los problemas de investigación. También otro objetivo general es estar capacitado pues en diseñar propuestas de intervención social en el marco de políticas públicas interculturales.
Esto es interesante, ¿no? Porque si bien es cierto, las políticas de Estado son las políticas públicas, le corresponde ahora, ante esta innegable realidad de que el Perú es un país pluricultural y multilingüístico, comenzar a promover incluir estas políticas en el marco de la interculturalidad. También a nivel de los objetivos específicos, la maestría se propone pues ofrecer al estudiante una sólida formación teórica y práctica en temas de interculturalidad, educación y ciudadanía desde una perspectiva crítica y accionar interdisciplinaria. Esa es otra característica de nuestra maestría, que es interdisciplinaria, no solamente en el marco de la interculturalidad, que es una realidad, un hecho histórico y innegable en nuestra historia, en nuestra realidad peruana, sino también que desde el enfoque, digamos, de metodología y un enfoque científico, nosotros apostamos por estas bondades del trabajo interdisciplinario que nos ayudan a tener un enfoque sistémico en el tratamiento de los problemas de investigación me refiero, ¿no? Entonces, es muy provechoso promover un trabajo con una perspectiva interdisciplinaria que haga dialogar a estas disciplinas que pueden concentrarse o rodearse alrededor de un tema o problema de investigación. Y con ello mostrar sus fortalezas y bondades para elaborar hipótesis explicativas o modelos explicativos que nos ayuden a entender y a mejorar pues nuestro conocimiento y a incidir también de manera práctica en la realidad, ¿no? Que es lo que nos interesa también, contribuir a mejorar nuestra realidad social y nuestra realidad en el Perú. Otro objetivo específico es diseñar, ¿no? E implementar proyectos de investigación en ciencias sociales, por supuesto que es el gran marco. No olvidemos que esta es una maestría en ciencias sociales. Si bien la mención incluye interculturalidad, educación, ciudadanía, sigue siendo dentro del marco de las ciencias sociales, ¿no? Por eso nos dice diseñar, como objetivo específico también, diseñar e implementar proyectos de investigación en ciencias sociales sobre problemáticas de la diversidad lingüística, que es otra característica de la realidad peruana, y situaciones de discriminación cultural, que también es otra histórica característica de nuestro devenir histórico, digamos, para contribuir a la implementación de políticas interculturales. Bueno, es como que en realidad en esta maestría es como que nos da una plataforma académica sólida como para poder impulsar lo que hace tiempo el Perú necesita, ¿no? Es decir, todos los peruanos necesitamos encontrarnos con nuestra realidad histórica y nuestra realidad presente de una manera fraterna, de una manera que estimemos nuestro sentido de pertenencia a este país, a nuestro Perú, ¿no? Pero nos encontramos pues con una serie de problemas que vienen también a través del tiempo, que se presentan como obstáculos ahora, pero que nosotros, por medio de esta maestría, intentamos desarrollar mecanismos para superar estos problemas que en realidad son más imaginarios que verdaderamente objetivos, ¿no? Pero así funciona, pues, también nuestra interacción social, ¿no? Con un imaginario, digamos, interpretativo de la realidad. Tenemos también, bueno, que este tema de interculturalidad es un tema que desde hace años ya se viene reconociendo como un tema gravitante, importante, y junto ahora mucho más con el tema de la democracia. Por ejemplo, aquí vemos unas publicaciones, Interculturalidad y Democracia, ¿no? Lo que pone de relieve esta digamos, importancia del tema para tratar de acercarnos de una manera más académica y de una manera también de incidencia práctica a la realidad peruana para mejorar, ¿no? Por ejemplo, en esta publicación nos dice, propuesta una agenda de políticas públicas, ¿no? Pues entendemos así una democracia intercultural, o sea, hay muchas ideas y muchos reconocimientos de la necesidad de acercarnos a una interculturalidad en un plano político, en un plano no solamente cultural, como su nombre lo dice, sino también en un plano de conocernos, ¿no? De que esto sea en realidad una manera de conocernos como peruanos de las diferentes regiones. También se habla de la importancia de la educación, ¿no? Como una plataforma que puede impulsar esta formación de una nueva peruanidad
más fraterna, más solidaria, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los trabajos académicos en la disciplina lingüística hayan logrado generar un mapa lingüístico, ¿no? Del Perú, donde se evidencia la diversidad lingüística a nivel regional, y también de hecho de que eso sea también incorporado a lo que es un proyecto educativo nacional que a largo plazo, como ustedes ven, se va planteando como un objetivo a corto, mediano y largo plazo. El proyecto educativo tiende a tener estas proyecciones, como en el caso del proyecto educativo nacional, y el reto de la ciudadanía plena, ¿no? Hasta los mismos nombres nos dan a entender de que si se habla de la necesidad de una ciudadanía plena es porque no la tenemos. La pregunta es por qué no la tenemos, a pesar de que hemos nacido como una república, ¿no? En el siglo XIX, y sin embargo la ciudadanía pareciera que recién se estuviera haciendo visible, se estuviera materializando, o se estuviera imponiendo ya como una necesidad en la cual hay que incorporarnos todos los peruanos para poder salir adelante como una nación, ¿no? Como un gran proyecto nacional, que no niegue la diversidad, sino que sea sobre la base de esta diversidad. Vamos a un ratito. Ajá. También ya sabemos ya por los censos, por los datos que se va recogiendo, ¿no? A través de los censos que realiza el Estado, porque el Estado es el que le interesa tener información de la población, que el Perú es un país pluricultural, ¿no? Desde el censo 2007 también se sigue ratificando. Se da las cantidades de personas, el porcentaje de peruanos que hablan castellano, 84%, quechua 13%, y así. Aymara 1,72%, y otros, ¿no? Que son una gran diversidad en la zona de las comunidades nativas, en la selva, y entonces tenemos pues una gran diversidad, ¿no? El problema es de que cómo se asume esta gran diversidad cultural y lingüística, ¿no? ¿Cómo se asume, no? Se asume como una posibilidad de fortalecer nuestro proyecto nacional como país, o se asume como un problema, tal vez, que no debería ser incorporado, como se ha venido observando a través de la historia en la política de Estado, ¿no? Un Estado que ha sido fundado básicamente en la costa y que ha tenido una prioridad hacia la realidad costeña y ha ido dejando lamentablemente de lado la realidad de la diversidad en las otras regiones. Entonces, la maestría en Ciencias Sociales con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía se encuentra pues dirigida principalmente a egresados de las carreras, lógicamente, de Ciencias Sociales, a educadores que también comprenden la necesidad de formar al nuevo peruano dentro de esta apertura inteligente a la realidad y digamos, a la necesidad de sumar esfuerzos por un Perú mejor, a consultores, a comunicadores, planificadores en general de proyectos sociales que trabajan o están interesados en trabajar en el sector privado y en el sector nacional, ¿no? Que se van impulsando estos proyectos que se interesan por ir fortaleciendo una ciudadanía intercultural que se basa en este reconocimiento y estimación a la diversidad cultural. De más también está decir que por su propio carácter nuestra maestría es interdisciplinaria, ¿no? O sea que también si viniera un filósofo, un artista, no sé, también igual puede encontrar un tema aquí de investigación que puede sumar, de hecho, a generar nuevo conocimiento sobre los aspectos que se sienten, digamos, necesarios desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la filosofía, etcétera, ¿no? No es una maestría exclusivamente para solo gente de ciencias sociales. Ya sabemos de que existen muchas inquietudes en el ser humano y limitarlas a una disciplina, a veces hay personas que sienten que quieren crecer más en otras direcciones para comprender mejor la realidad, ¿no? El perfil del graduado es, bueno, tenemos que tener de todas maneras una dirección, porque no es que la universidad ofrezca una maestría pues así libre, ¿no? Tampoco. De todas maneras hay algunos ejes formativos que deben ser, digamos, fortalecidos en el transcurso del desarrollo académico, ¿no? Bueno, el perfil de graduado entonces en función de los ejes formativos de la escuela de posgrado, eh, que provienen de la síntesis pues del modelo educativo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? No olvidemos que esta es una universidad jesuita que tiene una gran tradición educativa, una gran tradición cultural, y que, bueno, uno de los aspectos es la parte social, ciencias sociales.
de tal manera que se espera que un egresado, un magíster, un maestro en ciencias sociales de esta mención, de esta maestría de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, logre haber adquirido ciertas competencias, ¿no? De hecho, que le van a servir para sumarse y en su desarrollo también académico. Por supuesto, un profesional que sea capaz de ser competente en construir un discurso profesional que ponga en evidencia su postura crítica, ¿no? Frente a al valor, al reconocimiento de la convivencia, de la necesidad de una convivencia intercultural y el rol importante de la educación en esto, ¿no? En formar el nuevo ciudadano peruano. Desde la revisión sostenida de fuentes documentarias, que es la parte ya metodológica, con una visión humanista incorporada desde la óptica de las ciencias sociales, ¿no? Que finalmente estamos interactuando entre seres humanos, ¿no? Así que esta visión humanista siempre está implícita en todas las ciencias que tienen que ver con ciencias de letras, humanidades y ciencias sociales. También un profesional competente que conoce y utiliza las herramientas metodológicas, ¿no? Para formular y desarrollar proyectos de investigación, ¿no? Es decir, esto es interesante. Siempre en las maestrías se tiene que desarrollar proyectos de investigación que respondan a la inquietud, la motivación de responder, de entender un problema de investigación y plantearle una hipótesis explicativa y una posible alternativa de solución. Entonces, desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios y proyectos de desarrollo que permitan responder a los desafíos relacionados con la interculturalidad, la educación y la ciudadanía. Es interesante que cuando uno piensa en la maestría y comienza a mencionar la mención, se uno da cuenta que los integrantes, los elementos de esta mención, interculturalidad, educación y ciudadanía, se van haciendo cada vez más visiblemente importantes, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces, hay mucho interés digamos, en redescubrir, ¿no? Sobre todo a nivel del Estado, redescubrir al Perú, ¿no? Digamos, ya un Perú integrado, ¿no? Desde todas sus regiones. Y eso significa integrar también en nuestra identidad toda esta diversidad cultural que gracias a Dios tenemos, ¿no? Como una fortaleza. También hay publicaciones, de hecho en la universidad también, como la revista Silex, que es una revista también de la universidad, y los temas van, digamos, abriéndose camino por sí solos, ¿no? Interculturalidad, educación, ciudadanía, por ejemplo, esta publicación Perspectivas Latinoamericanas, o la revista Silex, Educación Intercultural, ¿no? Una apuesta por la justicia y la equidad, ¿no? También se entiende de que esto es un acto también de reivindicación, ¿no? De la gran, de gran gesta de nuestros pueblos, ¿no? Digamos, de formar una cosmovisión, unos elementos culturales propios, originarios, que han supervivido, digamos, han pasado, han venido del devenir histórico de nuestro país y que han demostrado su fortaleza a través del tiempo, ¿no? Entonces hay que preservar, cuidarlos, ¿no? Promover que sigan existiendo estas diversidades lingüísticas, culturales, etc. También un profesional egresado, entonces, un magíster de nuestra universidad en la maestría de Ciencias Sociales, debe formular e implementar proyectos de desarrollo social, cultural, económico o político con enfoque intercultural. Bueno, esta parte ya es la parte, digamos, de aplicación que va dentro del campo laboral, ¿no? Es decir, también no se trata solo de que tenemos una maestría para enriquecernos en conocimiento, sino también para aplicarlo, ¿no? O sea, nuestra visión es también que nuestros egresados sepan incorporarse a instituciones de política pública y privada que promueven y se dedican, ¿no? A desarrollar y fortalecer estas políticas de interculturalidad, ¿no? De educación y de ciudadanía. Por lo tanto, asimismo, este egresado, este magíster, mejor dicho, ya diseña planes y estrategias de intervención educativa valorando el potencial de la diversidad en el Perú. Eso es interesante, ¿no? Revalorar, valorar, estimar. Es decir, es encontrarnos, ¿no? Digamos que esta maestría nos va a ayudar también a impulsar, a contribuir a que todos los peruanos nos encontremos, ¿no? Como peruanos, en realidad, como miembros de esta gran nación
que tiene una historia más importante de la región aquí en Sudamérica también, yo sé de paso, ¿no? Bueno, vamos a continuar. También nuestro magíster, ¿no? En esta maestría de Ciencias Sociales debe formular e implementar proyectos de desarrollo social, cultural, económico, político, con el enfoque intercultural, y asimismo diseñar planes y estrategias de intervención educativa valorando este potencial de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros vemos que incluso desde las instituciones del Estado, organismos del Estado, por ejemplo la Municipalidad de Lima, ¿no? Habla de conversatorio virtual sobre valorar la lengua, la cultura materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Esto demuestra que hay una dinámica que ya es imparable de impulsar estos temas porque se entiende que este es el camino para poder construir un Perú mejor, ¿no? Un Perú más justo, un Perú más fraterno, más inclusivo, y que es necesario ya en estos tiempos, ¿no? Entonces, justo nuestra maestría está ahí para contribuir, pues, a formar profesionales que contribuyan a estos objetivos nacionales, ¿no? Bueno, aquí paso a ver un poco los cursos en la malla curricular. Por ejemplo, tenemos, como toda maestría, son 2 años, ¿no? 4 ciclos. Y bueno, podemos presentar los nombres de algunos de los cursos para que ustedes vean cómo se va articulando estos cursos como parte de la formación académica y digamos que va a contribuir al egresado, ¿no? Y a la, digamos, sustentación de la tesis de investigación para optar por el grado académico de magíster, ¿no? En ciencias sociales, con mención en interculturalidad, educación y ciudadanía. Por ejemplo, el primer ciclo tenemos este curso de diversidad, globalización, sostenibilidad, el curso de cultura y educación también. También es interesante poder ya ver que todo esto nos va fortaleciendo en nuestra visión conceptual para poder entender y casualmente tener la capacidad de proponer, ¿no? Hipótesis explicativas o identificar problemas de investigación. Bueno, métodos de investigación, eso siempre es importante, ¿no? Para poder entrar a lo que también es el método científico y, bueno, básicamente las maestrías de sociales tienen mayormente, digamos, más desarrollo en el método cualitativo, aunque no se descarta también el método mixto, que tenga elementos cuantitativos. Y todo eso se va a ver en los cursos de investigación, en realidad, ¿no? Tanto el conocimiento del método científico como el adquirir estas competencias en el manejo de software y la estadística necesaria para poder manejar variables y también datos de nuestros temas de investigación. El tema masculinidad, feminidad y factores culturales, que también es un tema muy actual, también se desarrolla, por supuesto, para estar en frecuencia con los temas actuales y también los enfoques que se van abriendo camino, ¿no? Dentro de la construcción de nuestra cultura más inclusiva. Bueno, aquí también vemos en el ciclo 2, políticas públicas, pueblos originarios, diversidad lingüística, diversidad lingüística también, por supuesto, ya es un curso que es necesario dentro de la formación y también, de hecho, dictado por especialistas. Todos estos cursos son dictados por nuestros docentes que son especializados y que tienen publicaciones y fortalezas académicas en estos temas. Método de investigación 2, teoría de la democracia. No sé, Majet, creo que podrías hablar. Aquí quiero presentar a un docente también que nos acompaña, es el docente Majet Velázquez, él es sociólogo y bueno, con maestría, por supuesto, magíster en estos temas. Y también él puede, en estos momentos tal vez, dar algún detalle, una especificación sobre uno de los cursos que él dicta. No sé si Majet estás... eh, Sí, Carlos, estoy así, acá. si podrías ampliar un poquito el curso que dictas, ¿no? Claro, Carlos, muchas gracias por el pase. Primero, saludar Hakun Yantan, Titabo Papabo. Les he dicho buenas noches
señoras y señores, es en la lengua Shipibo, una de las 55 lenguas que existen en nuestro país. Y a propósito también del día de hoy, 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Originaria. Eh, en relación a todo lo que viene comentando Carlos en lo que respecta a nuestra maestría, que precisamente tiene vinculación con esta pluriculturalidad, el plurilingüismo y asimismo también esta idea de la diversidad intercultural, ¿no? En realidad, muy encantado de conversar con ustedes y en especial de hablar estas temáticas que particularmente son las que, que me atraen de manera académica y profesional, en especial porque creo yo que el desarrollo no únicamente termina siendo teórico, sino también es práctico. ¿Y práctico por qué? Porque la misma realidad, la misma evidencia académica, científica, te origina una preocupación y una idea de también transformar y cambiar las cosas. Creo yo que también precisamente va con el enfoque que tiene la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y que se relaciona específicamente con estos temas, ¿no? En mi caso, yo desarrollo dos cursos en el primer y segundo ciclo, la diversidad, globalización y sostenibilidad, tres temas de vigencia actual y que de cierta manera determinan también nuestras temáticas de ciudadanía, de interculturalidad, de educación, en especial con las políticas, digamos, a nivel global que se vienen desarrollando, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Esta Agenda 2030, que es un llamado universal para que nosotros como país y como ciudadanos podamos involucrarnos no en una sola mirada como país de manera fragmentaria, sino una global, en una ciudad, en un mundo global, ¿no? Sin que eso, digamos, esté en controversia con las diferencias culturales. Como ya lo explicaba Manuel Castells en más de un documento, un sociólogo y una persona que seguro a ustedes le van a interesar mucho leer, hablaba precisamente, ¿no? De este fenómeno de la globalización y paralelamente del incremento de las especificidades culturales, ¿no? Y a partir de ahí, ayuda para explicar todo lo que es en el segundo ciclo, disculpen ustedes, políticas públicas y pueblos originarios. Y sobre todo este término de pueblos originarios, yendo un poco de avanzada con lo que es los conceptos que vienen dándose a nivel internacional y las discusiones también académicas e ideológicas que vienen desarrollándose a nivel, digamos, continental, ¿no? Ustedes conocerán mucho los términos cuando queremos denominar a las comunidades nativas, campesinas, el término indígena, ¿no? Y de manera no tan reciente, pero ya progresiva, se viene también determinando como los pueblos originarios, ¿no? Como una idea también de poder, si bien enfatizar todo el mundo de digamos, de los derechos internacionales en que está enmarcado todo este término de pueblos indígenas, pero también reivindicando la realidad de que son pueblos propios, pueblos con, como bien decía Carlos, con una cosmovisión, con una visión de la realidad y que a partir de ahí se tendrían, como él bien explicaba, también construir y formar políticas públicas interculturales, a diferencia de políticas públicas monoculturales, que las políticas públicas monoculturales es vista y concebida por una sola cultura. La interculturalidad, como explicaba Carlos, nos va a originar de que dialoguemos y que de forma conjunta construyamos una visión de país desde una diversidad y no desde un monolítico, desde un homogéneo, ¿no? Y eso es más que interesante y va a ser un gusto compartir con ustedes y seguir detallando estos temas. Muchas gracias, Carlos. Bien, gracias, Masquet. Continuamos entonces. Sí, es cierto también, en nuestra maestría nos proyectamos, ¿no? O sea, no solamente fortalecemos la interculturalidad, sino también ya se está hablando incluso de cómo sería una transculturalidad en el tiempo, con un ciudadano también con una visión más amplia de lo que es la comunidad mundial, ¿no? Bueno, continuamos presentando los cursos de la Maya. En el tercer ciclo, casualmente, Ciudadanía Intercultural. Otro curso interesante, la mediación intercultural, ¿no? Para usar como un instrumento de acercarnos a
a estas nuevas formas que nos invitan a conocer, ¿no? De una manera nueva nuestra realidad. Otra vez los temas de investigación siempre tienen que estar acompañándonos, ¿no? Porque la idea es también, aprovecho para mencionarlo, de que la idea es que estos cursos en el cuarto ciclo ya ustedes tengan la tesis realizada, prácticamente ya lista. Por eso que se va a trabajar estos cursos de investigación desde el primer ciclo con el propósito de que ustedes ya vayan dando forma al tema, al problema, y los demás cursos sean para desarrollar los capítulos y el tratamiento de los datos y las variables, etcétera. De tal manera que ya en el cuarto ciclo ustedes ya tengan la tesis lista. No queremos que nuestros estudiantes de esta maestría estén terminando y se queden como egresados y después, bueno, algún día hagan su tesis. No, no es la idea de nosotros. La idea de nosotros es acompañarlos en esta formación para que ustedes ya tengan la tesis. Y por supuesto, en eso los profesores somos los que nos encargamos de orientarlos, de apoyarlos para, ya sea un trabajo individual también casi por el tema personal de cada uno, ¿no? A desarrollar. Pero es interesante porque ya tenemos este propósito muy claro de que ustedes terminen la maestría con la tesis en la mano, prácticamente ya listos para sustentar. Bien, seguimos entonces, bueno, ética y política, que es un curso muy interesante a nivel ya del enfoque filosófico, ¿no? Es importante, por supuesto, desarrollar esta reflexión ética mucho más en un país como el nuestro y también revalorar lo que es la política. No estamos hablando de los políticos, sino de la política y de la visión ética como una necesidad también que se abre, digamos, se hace innegable en nuestra realidad, mucho más nuestra realidad actual, ¿no? Bueno, y en el ciclo 4, investigación 2, ¿no? Perdón, y la interculturalidad de derechos humanos. Bueno, ustedes ven de que ya también se va dando más créditos a los cursos de investigación, casualmente en el último ciclo, para darle más tiempo a la tesis, ¿no? En general. Y por supuesto, todos estos cursos que vamos llevando, ustedes les van sirviendo para ir incorporando estos elementos conceptuales dentro de su tesis y el tratamiento de los temas, ¿no? Como si fueran herramientas conceptuales que les permiten construir hipótesis y desarrollar alternativas de hipótesis que respondan a los problemas de investigación. La modalidad de nuestra maestría, bueno, se estructuró y se diseñó antes de la pandemia, ¿no? Entonces, lógicamente, nadie sabía, pues, todavía que íbamos a ingresar a esta etapa de la pandemia, la cuarentena, etcétera. Por eso que la maestría se gestionó ante SUNEDU, formalmente, ¿no? Se inscribió, se presentó y se validó por SUNEDU como una maestría de modalidad presencial. Pero también por la coyuntura que todos vivimos y conocemos, y SUNEDU también pues lo reconoce, se ha tenido que desarrollar de manera virtual. O sea, estamos ya, digamos, asumiendo nuestra realidad y no nos hemos detenido por eso, y aún así sabemos de que en un momento la modalidad presencial, esperamos que este año ya se cristalice, ¿no? Se realice, porque ya parece que estamos, bueno, ingresando a una nueva etapa de la pandemia y también con una población mayoritariamente vacunada, etcétera. Entonces, asumo de que en el segundo ciclo de este año ya podríamos tener nuestra maestría en semipresencial mínimo, ¿no? Si no presencial. Pero en este primer ciclo sí tendríamos que continuar en modalidad remoto, ¿no? En virtual. Pero se entiende que es por la coyuntura que todos estamos a nivel mundial viviendo, ¿no? No solamente en el Perú ni en la universidad, sino ya es una cuestión sanitaria, digamos, de respetar también, ¿no? Las disposiciones sanitarias, ¿no? Bien, bueno, les vuelvo a comentar que la maestría se conceptualizó, se presentó bajo la modalidad presencial y aprobada por SUNEDU, pero debido al contexto de la emergencia nacional, el desarrollo pues, de las clases se realizará por medio del aula virtual, ¿no? Es decir, ahí se ha venido haciendo así con la primera promoción del año pasado, y bueno, todo bien, ¿eh? Realmente también no nos vamos a detener, ni vamos a hacer un mito de lo presencial, ni tampoco ni a mitificar lo virtual, pero lo interesante es que nos hemos adaptado, ¿no? Y yo creo que no va a haber ningún problema.
La duración de la maestría, bueno, son 2 años, como lo señala SUNEDU y también es establecido, ¿no? Académicamente, 4 ciclos, ¿no? Con un total de 48 créditos. Bueno, en marzo de 2022 terminaría en diciembre de 2023. Los lineamientos metodológicos son básicamente generar espacios, ¿no? En las clases, espacio de reflexión, de comunicación colectiva, ¿no? Eso sí, también se utiliza mucho las técnicas de seminario, debate, mucho se tiene que discutir y en base al el dominio y la adquisición del desarrollo teórico que tiene las ciencias sociales y que estamos utilizando para poder aplicar a la realidad. Entonces, necesitamos mucho estos espacios de reflexión, comunicación colectiva que alcancen y que fortalezcan los procesos de aprendizaje individuales a través de la experiencia colectiva, ¿no? También nuestro propósito metodológico es indagar, ¿no? A partir de la revisión crítica de diversas fuentes de información, tanto impresas, virtuales, bibliotecas virtuales, las páginas web, etcétera, ir actualizándonos y viendo cómo anda el debate mundial, ¿no? Actual, a nivel de la metodología de las ciencias sociales. Y, por supuesto, nosotros estamos en frecuencia en ese sentido, ¿no? No queremos, digamos, perdernos nada en realidad, ¿no? Del debate académico de las ciencias sociales. Queremos estar en la misma frecuencia a nivel mundial, ¿no? Y de hecho lo estamos. Bueno, aquí hay una presentación rápida de algunos docentes. Bueno, en esta diapositiva no alcanzan todos y ustedes verán que no está incluso nuestro, nuestro profesor, nuestro amigo Majed, que acaba de conversar, pero no es porque no esté, sino que no alcanza una diapositiva y tampoco creo que me pareció muy, digamos, muy no me pareció mucho imponer un supercurrículum de todos, ¿no? Pero hemos puesto lo básico, pero aún así por cuestiones de espacio no ha entrado tampoco, no está el doctor Carlos Fernández, que también dicta el curso, ¿no? Es el doctor en ciencias políticas, etcétera. Bueno, pero en general están casi el 80%, la profesora Sofía Chacaltana, que es PhD en arqueología de la Universidad de Illinois y también de la Universidad Católica, el profesor Edwin Coahuila, también es doctor en sociología de la Universidad Católica, el magíster Ricardo Falla, también magíster en filosofía, candidato a doctor en humanidades por la Universidad UDEP, la profesora Rosana Mendoza, educadora, magíster en política social, ¿no? Mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en ciencias sociales. Bueno, yo, que ya se me presentó Rosemary, ¿no? Marcela Beriche Lezama, de la Universidad Católica, magíster en educación, ¿no? La especialidad didáctica, lectura, escritura, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estudios concluidos en maestría, tecnología educativa, es decir, bueno, es una persona muy formada en estos campos de educación, ¿no? Y de didáctica, etc. La doctora María Amalia Ibáñez Caselli, antropóloga sociocultural, doctora en ciencias naturales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, magíster en ciencias sociales, convención en educación bilingüe, lenguas indígenas, por Flaxo, Ecuador, Costa Rica, etc. Catalina Narda Hidalgo Enríquez, licenciada en psicología por la Universidad Católica, convención en psicología social, maestría en psicología social, bueno, etcétera, en la Universidad de París también, bueno, en general tenemos muy buena plana docente y todos están muy comprometidos en articular los cursos para que ustedes sientan de que la mención es muy sólida, digamos, y muy útil para su formación y para sus temas de investigación. En eso no hay estamos muy articulados y conocemos muy bien lo que suma a la buena formación del estudiante de posgrado de esta maestría. Bueno, en los requisitos de ingreso, bueno, yo creo que aquí es lo básico que todas las maestrías se piden en las universidades, que tener el grado académico de bachiller universitario, porque este es el grado académico de bachiller, el maestría y doctorado son posgrados, ¿no? Presentar toda documentación, bueno, que por ahí ya se les va a mencionar, aprobar las evaluaciones y tener un conocimiento básico del manejo de las TIC, ¿no? De las tecnologías de información. También, por supuesto, ya que estamos hablando de que por la coyuntura en estos tiempos todos estamos inmersos en las clases virtuales, hay que tener un equipo básico, ¿no? Técnico, una laptop, etcétera, que nos permita, pues, un sistema operativo Windows 7, etcétera, poner una buena conexión a Internet, como para que no tengamos ningún problema a la hora, digamos, de estar conectados en las clases, ¿no? Bueno, la inversión aquí, por favor, le pediría a Rosemary que si puede
ilustrarnos un poco, ¿no? Con este tema de la inversión económica, etc. Gracias, profesor. Proceda entonces a brindar la información económica. Muy bien. El costo de esta maestría es de 15.000 soles. Ustedes pueden acceder a un 5% de descuento si realizan el pronto pago total, o también el 5% de descuento si realizan el pronto pago por ciclo. La primera cuota tiene el valor de 937.50 nuevos soles, y de la segunda a la quinta cuota es de 703.12 nuevos soles, lo que hace un total por ciclo de 3.750 nuevos soles. A ello les pedimos considerar que hay un monto, un pago que ustedes deben realizar por el derecho de admisión, que es de 100 soles, y además deben considerar que por el derecho de asesoría y sustentación de tesis o trabajo de investigación, todo ello está valorizado en 4.000 soles. En esta plantilla ustedes pueden ver la inversión total que deberán realizar para obtener su grado académico de bachiller. Incluye tanto los estudios, el derecho de admisión, como todo el proceso de asesoría y seguimiento de tesis. Como el profesor Toledo lo indicó, para la UAR es muy importante que todos los egresados de la maestría pues realmente logren el grado académico, y por eso desde el inicio les planteamos el costo y el proceso de asesoría de su trabajo de investigación. Respecto al cronograma de admisión, ustedes pueden postular hasta el miércoles 9 de marzo, y la entrevista y la evaluación de todos sus documentos se realiza del miércoles 9 al sábado 12 de marzo. Y el lunes 14 estamos publicando los resultados, es decir, la relación con los nombres de las personas que nos van a acompañar en la nueva edición de nuestra maestría. El pago de la primera cuota ustedes lo pueden realizar el miércoles 16 o el jueves 17 de marzo. No olviden que la matrícula es el sábado 19 y el inicio de clases es el lunes 28 de marzo. Requisitos de ingreso. Muy brevemente, porque el profesor Toledo ya lo mencionó. El requisito más importante es poseer el grado académico de bachiller universitario. Además, presentar la documentación solicitada, que ahora se les voy a mencionar, y aprobar las evaluaciones correspondientes, además de tener conocimientos básicos del manejo de TICs. Estamos seguros no van a tener ustedes ningún problema, porque en este tiempo de pandemia hemos hecho un uso intensivo de diferentes plataformas digitales. Esto va acompañado de un equipo adecuado, de una computadora de escritorio o laptop, para que ustedes puedan seguir las clases virtuales sin ningún inconveniente. Con respecto al proceso en sí, todo el proceso de admisión a la maestría es en línea. Lo primero que ustedes deben hacer es realizar el pago por el derecho de admisión y enviar el comprobante al correo de carlos.garay@uarm.pe, y además adjuntar los siguientes documentos: la copia digital o escaneada del grado académico de bachiller universitario, o la constancia de inscripción en el registro de grados y títulos otorgada por SUNEDU, esto en formato PDF. Una copia simple, es muy importante que sea legible, de su documento nacional de identidad, carnet de extranjería o pasaporte, también en formato PDF. Además, una declaración jurada firmada en formato PDF con las siglas de DJI. No se preocupen porque el formato lo pueden descargar de nuestra web, solamente tienen que completarlo. Y el currículum vitae simple en formato PDF. Este punto es importante porque nos permite conocer el perfil de los participantes de la maestría y poder enfatizar algunos aspectos que consideramos van a ser relevantes de acuerdo a su perfil. Luego deben hacernos llegar una fotografía digital. Es muy importante que sea una fotografía actualizada y que cumpla con todos los requisitos que ustedes ven ahora en pantalla, que sea tomada de frente, sin gorra, sin anteojos,
que tenga, que el tamaño del archivo no supere 50 kilobytes, que no tenga ningún tipo de sello ni enmendadura, y sobre todo que la imagen se enfoque en el rostro, ¿no? A partir de los hombros, y debe mostrar medio cuerpo. Además, deben enviarnos una copia digital o escaneada del certificado original de estudios universitarios en formato PDF, y lo más importante a tener en cuenta en este listado, además de los documentos, es el proyecto de investigación. En este aspecto quiero poner especial énfasis con respecto a que no es un proyecto de investigación final, es decir, la pregunta de investigación, la hipótesis, las metodologías que ustedes planteen no significa que son inamovibles a lo largo de la maestría, es solo un formato tentativo para identificar el tema, el problema de investigación que es de interés para ustedes, y que luego se va a desarrollar con el acompañamiento necesario a lo largo de toda la maestría. También tenemos un formato, así que no duden en descargarlo cuanto antes para que puedan ir completando este requisito que es muy relevante, ¿no? Eso sería todo con respecto a los requisitos e información económica. Profesor, paso a compartir las preguntas muy interesantes que nos han ido aquí ya dejando nuestros amigos que hoy nos acompañan. Muy bien, iniciamos con Emma Romero. Nos pregunta si podemos semejar la interculturalidad a la identidad nacional. ¿Podríamos hacer ese símil? Bien, sí, es una pregunta, creo que es de inquietud académica, ¿no? El preguntarse, bueno, si reconocemos que somos una diversidad, ¿no? Una plurinacionalidad, incluso como bien dice, un estado plurinacional, como dicen también los bolivianos, y viene la pregunta, ¿cómo vamos a hacer si somos tan diversos? ¿Cómo vamos a hacer para tener una nación única, ¿no? Bueno, eso se entiende de que primero estamos organizados históricamente, ¿no? Que a través de la historia se ha formado el Estado y que el Estado es unitario. Por lo tanto, un Estado unitario, como en el caso nuestro, que hemos nacido como república democrática, social, etcétera, etcétera, integrada por ciudadanos, incluso la ciudadanía misma, ¿no? Es una forma de integrar la república y de integrar, ser parte de un proyecto nacional. Entonces, ¿cómo entendemos esta diversidad y esta plurinacionalidad dentro de una nación peruana, ¿no? Si estamos hablando que somos tan diversos y plurinacionales. Primero, de que no hay que renunciar, al contrario, se reconoce la diversidad, porque la diversidad responde a una construcción social, incluso regional, que puede ser ubicada o identificada en un contexto geográfico, pero cuando hablamos de un proyecto estatal, un proyecto nacional del Estado, estamos hablando de una identidad que se basa en la peruanidad. Es decir, un aymara es peruano, un shipibo es peruano, o un costeño es peruano, un andino es peruano, un grupo selvático es peruano, etcétera, etcétera. Entonces la peruanidad viene a ser como nuestra gran identidad nacional, sin renunciar a nuestras identidades propias, originarias. Ahí viene el asunto de entender esto, ¿no? No es una contradicción existir como una diversidad dentro de un proyecto nacional, cuando desde el punto de vista político entendemos que es un proyecto del Estado. Y el Estado está al servicio de la sociedad cuando se trata de un Estado democrático. Por lo tanto, este Estado unitario que nos pide una peruanidad, una ciudadanía, y nos otorga deberes y derechos que nos protegen, es lo que nos une como un proyecto nacional, sin dejar de ser diversos y sin dejar de seguir fortaleciendo esta diversidad. Por eso que la interculturalidad es tan importante, ¿no? Porque nos hace dialogar, nos hace respetar, nos hace reconocer, nos hace integrarnos en la diversidad, nos hace conocernos, valorarnos y nos hace casualmente aprender a convivir en la diversidad como peruanos, ¿no? Como una peruanidad que nos identifica, como un sentido de pertenencia a una gran nación en la cual el Estado garantiza esta identidad y debe garantizarlo, ¿no? Y debe promover esta identidad y este sentido de pertenencia. Y es más, promover la estimación por nosotros como peruanos. Nos falta estimarnos como peruanos. Casualmente esa es una de las cosas
que más se ponen en evidencia cuando vemos tanta disputa, tanto odio a veces entre políticos, sectores políticos, tanta, digamos, encono, tanta diferencia, tanta rivalidad, porque nos olvidamos que tenemos una historia inmensamente importante en la región, nos olvidamos que nosotros somos herederos de una gran cultura, de una gran construcción histórica, que también hemos sabido mantener esta diversidad a través de del virreinato, la conquista, todo, y que a eso se ha sumado más y más, ¿no? La llegada de gente del África, de China, es decir, nuestra identidad es una diversidad, pero todo eso se hace cuando nos estimamos, cuando sentimos que ser peruano vale y es valioso y nos sentimos orgullosos, sin renunciar a nuestra diversidad. Por eso que el proyecto nacional es importante fortalecerlo. Ahora estamos fortaleciendo la diversidad para que sea el cimiento, la base de la unidad nacional. Esa sería más o menos una explicación corta, pero ojalá que Muy haya podido bien. responder tu pregunta. Sí, estamos completamente seguros de ello. Gladys nos pregunta sobre el costo de la maestría. Seguramente ya hemos respondido a esa consulta. Y nos pregunta si las clases serán presenciales. Como le indicó el profesor Toledo, en principio, este año estamos con la modalidad virtual. Dependemos completamente de cómo se vaya desarrollando la pandemia y las nuevas medidas que dicte el gobierno para cambiar esto. Pero en principio, este año vamos con lo virtual. Nuestro amigo aquí, Waldo Brioso, nos consulta si el diseño de planes y proyectos se incluye también como parte de los cursos de la maestría, ¿no? Bueno, voy a contestar una más y después le paso a Mageda una pregunta también para intervenir. Bueno, los planes los planes se desarrollan dentro de los cursos de investigación. Y los cursos de investigación y el desarrollo de los planes se nutren de los cursos, porque cuando uno va estudiando los cursos se va nutriendo de nuevos instrumentos conceptuales, de nuevos debates académicos, se va informando, y cuando uno va viendo que el problema que uno inicialmente le gusta o quiere investigar, se puede ir enriqueciendo con los cursos que va llevando. Y así va adquiriendo un nivel académico más alto esa investigación. Así que no hay ningún problema, porque ya les mencioné de que nuestro propósito es que terminen el cuarto ciclo con la tesis ya lista. Por eso que todos los cursos de investigación se van nutriendo y se van enriqueciendo conceptualmente con el avance en cada semestre, ¿no? Es decir, Ajá. que es paralelo. Sí, también nos pregunta si es que se va a revisar los enfoques de ciudadanía en los aspectos económico, político y social. Por supuesto, toda la ciudadanía y la democracia. Hay un curso, si han visto Teoría de la Democracia. Tanto se habla de democracia, ¿no? Entonces, en este curso se conoce el nivel del debate académico mundial, sobre todo en los países democráticos, por supuesto, y en los no democráticos también, o los que aparentemente se proclaman democráticos, pero bueno, hay niveles de entendimiento de eso. Pero hay una teoría que fortalece y que sustenta, ¿no?, a la democracia en sí. Y la ciudadanía también es un tema que debemos profundizar, ¿no? Porque son términos que vienen acompañados de la otra palabra de la república, y ustedes verán, pues, cómo los académicos a través de las ciencias sociales, por ejemplo, la historia, la antropología, la sociología, han ido viendo de qué está hecha realmente nuestra república, o si es una república, eh, una verdadera república desarrollándose como república, ¿no? Como el concepto mismo, y si nosotros mismos somos ciudadanos también activos, ¿no?, en la defensa y construcción del sistema y de la democracia como un escenario político que nos permite, pues, manifestarnos, desarrollarnos, autorrealizarnos, y esto, bueno, es todo un debate, porque no crean que la democracia se debate solo aquí, sino en Estados Unidos, en todos lados se va viendo si qué tanto de democracia es lo que se dice a nivel del Estado, ¿no?, en cada país. Y los teóricos son muy interesantes, investigar cómo profundizan y reflexionan sobre estas formas de entender la democracia, la ciudadanía, ¿no? Se habla de ciudadanos imaginarios, ustedes habrán visto por ahí publicaciones, comunidades imaginarias, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no?, para poder entender estos conceptos y
estas realidades que día a día se van tocando, ¿no? En la política pública y que sin embargo, bueno, pareciera que no hablamos mucho de lo que no entendemos a veces, ¿no? Pero hay que entenderlo, ¿no? Porque casualmente si se quiere que se materialice hay que entender de qué está hecho para impulsarlo de manera correcta, ¿no? Así es. Aquí tenemos otra pregunta vinculada al proceso de investigación. Nos preguntan si la aplicación de la muestra se va a realizar en las regiones, y si es así, nos preguntan si en la UAR tenemos acceso y pilotos en asentamientos de los pueblos originarios, por ejemplo, de la selva y de la región altoandina, sobre los cuales se puede aplicar la investigación planteada por algún participante. Bien, ahí Majet creo que podría darnos un panorama más amplio de cómo es manejar la información de las comunidades, ¿no? Aunque, ojo, voy adelantando antes que Majet, por si acaso, disculpa Majet, de que no es que nosotros, digamos, el tema lo traen ustedes, la gente tiene sus motivaciones, nosotros le ayudamos a fortalecer ese problema y hacerlo viable, y hay gente, digamos, que ya trabaja en comunidades y viene y lleva esta maestría. Estoy hablando de la promoción anterior, y ellos tienen acceso a sus datos, y nosotros lo que hacemos es guiarlos metodológicamente para que ellos puedan utilizar estos datos, pero no es que todos tienen que ir a las regiones, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo les comento, y creo que todos ustedes saben, sin necesidad de ir al interior, aquí en San Juan de Lurigancho, en algunos distritos, hay mucha gente que es migrante o descendiente de migrante y que tiene todo un bagaje de las culturas de las regiones del Perú, o sea que también se hacen investigaciones en las zonas urbanas, o depende, pues, ¿no? Todo eso. Más bien, Majet, también te podrías, por favor, aportar un poco más sobre esto de los datos. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Y como tú bien dices, la interculturalidad no solamente es, digamos, propiedad del ámbito rural, ¿no? También se puede ver y se puede palpar en el ámbito urbano. Ya lo has explicado, varios migrantes, y también mismo, cada uno de nosotros proviene de una historia, de una cultura, una cosmovisión, que es necesario precisamente identificarla, percibirla y hacernos de cierta manera identitario con lo que uno tiene precisamente como antepasados y como prácticas sociales y culturales en la actualidad. Eh, sí, la investigación en los ámbitos rurales y en los ámbitos amazónicos va a estar caracterizada sobre todo por una empatía, entiendo yo, una actitud empática, una actitud intercultural. El acercamiento no es, como muchas veces se podría pensar desde las ciencias naturales, una relación investigador-objeto, ¿no? Todo lo contrario, es una relación de sujeto a sujeto. Por eso muchas veces se habla de intersubjetividad también a la hora de hacer la investigación. Y es muy necesario que para ir hacia esa intersubjetividad podamos utilizar las herramientas más adecuadas, más pertinentes. Y en especial ir con un abordaje que se caracterice precisamente de no estar mediando las relaciones a partir de paradigmas como el hecho de que yo estudié una carrera, o el hecho de que yo tengo mayor conocimiento en relación a o B concepto o aspectos. Son todas estas actitudes que uno va de cierta manera desarrollando de forma cotidiana y también lo viene desarrollando de forma laboral o personal, que son mucho más importantes en las relaciones con las comunidades rurales y tanto amazónicas y andinas, ¿no? Algo que creo que es muy pertinente es el hecho de poder estar laborando o tener alguna experiencia o algún acercamiento a estas zonas, ¿no? Porque creo que ahí emergen las preocupaciones de investigación y ahí comienzan también a emerger ciertamente los intereses de investigación. Lógicamente no todos tenemos la oportunidad o digamos, o las situaciones precisas de poder trabajar en un ámbito rural o urbano, pero sí de repente conocemos o estamos interesados en ahondarla. ¿Y por qué no descartarla el hecho de ir hasta allá, trabajar, hacer un trabajo de investigación, ahondar en ese tema, ¿no? Es cuestión, les digo, de investigador a investigador, una cuestión de decisión propia, en el cual uno lo quiera ir poco a poco, ir desarrollando, ¿no? En especial porque creo yo que es un ganar, ganar,
porque el aprendizaje y el contacto y lo que uno aprende y sobre todo desarrolla a nivel de todo aspecto de la persona es muy rico y muy grande. Eso, colegas, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Majer. Pasamos aquí a la siguiente pregunta. Nos consultan cómo es que se va a articular y relacionar el tema de los aprendizajes impartidos en la maestría y los proyectos con los planes en políticas públicas, ¿no? Sobre interculturalidad, educación, sobre todo ciudadanía. Bueno, es una pregunta interesante, pero cuando uno tiene un tema de investigación, un problema que parte de la realidad, va descubriendo que nuestro problema está dentro de una realidad pues social, política, económica, ¿no? Que nos toca a todos. Por lo tanto, no es difícil encontrar en un tema, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hay una persona de la formación anterior que es abogada y que está haciendo un trabajo sobre la figura, ¿no? Del juez de paz, ¿no? El juez de paz, como ustedes a lo mejor también conocen, no es un abogado, es un representante, una especie de conciliador elegido en la comunidad. Pero sin embargo, él administra justicia y concilia dentro de estos problemas de convivencia social. Y está investigando un mundo ahí de la figura, ¿no? Digamos, de cómo administrar justicia dentro de la interculturalidad, sin desconocer, por supuesto, también la normatividad actual del Estado peruano, del Poder Judicial, etcétera, y se va descubriendo muchas cosas. Es verdaderamente interesantísimo ver de que cuando uno empieza la investigación, eh, encuentra los elementos que se articulan con la realidad. O sea, no es que la investigación sea aislada de la realidad, sino es parte de la realidad. Y por eso que cuando uno empieza, por ejemplo, a investigar, no sé, alguna propuesta de desarrollo ciudadano en un colegio, un grado de primaria de un colegio, empieza a ver de que hay elementos culturales que vienen de los familiares de estos alumnos, y entonces todo se va contextualizando, la relación socioeconómica, cultural, la percepción de la realidad, el sentido de cómo perciben ser parte del Perú y todo eso, y se va viendo la necesidad de fortalecer ciertos aspectos para que puedan ellos también sumarse, ¿no? A un proyecto nacional. Y todo eso se va abriendo camino solo. Como les digo, lo interesante de los temas de investigaciones sociales es que son parte de la realidad. Y la realidad nos toca a todos en todos los aspectos político, económico, social, cultural. Siempre vamos a encontrar estos elementos. Muy bien, tenemos una consulta aquí vinculada a los horarios y a las clases semipresenciales o virtuales, ¿no? Decirle a María Eugenia que por lo menos en el 2022 nuestra propuesta de clases es virtual. Lo que tenemos que diseñar es el horario para, en caso del 2023 sea semipresencial, pues tengamos que acudir a las clases de manera presencial en el campus de Pueblo Libre. Quisiera que el profesor nos diera algunos alcances al respecto, pensando en el 2023 y pensando en que es un aspecto importante para tomar la decisión al momento de elegir un posgrado, ¿no? Sí, bueno, la maestría generalmente son en las noches, los horarios, los cursos son en la noche porque sabemos que la mayor cantidad de personas están trabajando. Normalmente ahora tenemos horarios virtuales de lunes a jueves, los cursos, a partir de las 7 de la noche hasta las 10:30, más o menos. Depende de los cursos, ¿no? Porque es un curso por día, tampoco es que estén ustedes pues estresados llevando, ¿no? Sin varios cursos, mayormente los cursos son de 7 a 9:40. Muy rara vez, sobre todo tal vez cuando son de 4 créditos, pueden llegar hasta 10:30, pero no es lo común. Ahora, con los alumnos también y vemos cómo es digamos, la situación laboral, ¿no? Porque en promedio se empieza a las 7, de lunes a viernes, perdón, de lunes a jueves, porque la gente los viernes a veces está cansada, pues, ¿no? Y bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Y se duermen, pueden estar con mucho sueño los viernes, y por eso preferimos que sea hasta jueves. Como son 4 cursos normalmente por ciclo, se va cumpliendo este horario. Ahora, mucha gente a veces está trabajando y empiezan a conectarse pues por su teléfono celular, a veces
en el trabajo o en el carro, a veces cuando están viajando a su casa, y nosotros entendemos todas esas situaciones, ¿no? No, sabemos que, digamos, las condiciones laborales son a veces muy duras, ¿no? Y no son muy comprensibles con los esfuerzos académicos de los trabajadores que quieren desarrollar, o sea, pero en otros depende también, a veces hay empresas que también apoyan la capacitación de sus, digamos, de la gente que trabaja ahí, ¿no? En la empresa, o sea, pero todo eso nosotros lo entendemos digamos, valoramos el esfuerzo que hace cada uno de ustedes por profesional, llegar, digamos, a desarrollarse en el campo de posgrado. Eh, por supuesto, yo sé que puede haber preguntas a las evaluaciones. Las evaluaciones dependen mucho del curso, pero en general lo que se hace es una evaluación a base de producción de ensayos, de artículos y del debate que se va generando conforme a los temas que se van desarrollando. No es escolarizado, bueno, si bien es cierto, tenemos fechas para un examen parcial, examen final. Algunos profesores, a veces, si es un curso de metodología, digamos, cualitativa, se aplican aspectos estadísticos, puede ser pues un examen de estadística, ¿no? Del software que están viendo. Pero si es un tema de teoría de la democracia, por ejemplo, lo que se hace es conocer diversas producciones de académicos a nivel mundial y hacer un ensayo, por ejemplo, que articule 3 o 4 de estos aspectos teóricos y aplicarlos a la realidad nacional, ¿no? También para que se vea que esto que aprendemos en teoría sirve para entender nuestra propia realidad nacional en el Perú. Y así vamos comprendiendo mejor la dinámica de nuestra realidad, ¿no? Y así, o sea, es bien interesante, pero sobre todo lo único que se pide es que todos reflexionen, que tengan un tiempo para leer, eso sí, ¿no? Pues siempre es importante leer en la universidad. Tampoco vamos a darles libros enteros, así, bueno, lo que sí hacemos es darles los libros y algunos capítulos claves, pero no, nadie se molesta si alguien lee el libro entero, ¿no? Al contrario, felices, pues si leen los libros enteros, estamos felices, ¿no? Pero las ideas centrales básicas de los autores, eso sí queremos que las conozcan, ¿no? Y por eso que los usamos para el debate. No sé si hay otra pregunta Precisamente, más. profesor, ahora que usted menciona el tema de la bibliografía y de la lectura, pues imprescindible en todo posgrado, Edma Romero nos pregunta si contamos con una biblioteca virtual, si ella podría tener acceso como estudiante de posgrado de la UAR. Sí, sí, tenemos una biblioteca de posgrado que es física, en físico, y bueno, ahora se está trabajando más virtual, pero también se coordina, si alguien quiere tener un libro en físico, coordina, se hacen las coordinaciones previas y se le hace el préstamo del libro, ¿no? Bueno, quedan una hora, un día y van y lo recogen, se lo prestan 15 días, así. Pero también tenemos biblioteca virtual y nosotros alcanzamos los materiales, ¿no? Básicamente ustedes no tienen que comprar nada. Bueno, el que quiere comprarlo lo puede hacer si tiene el dinero y lo hace. Pero nosotros nos aseguramos de que tengan todos la información necesaria, ¿no? De que nadie se quede sin el acceso a los libros digital, etcétera, a los capítulos que se dan, a participar del debate y la formación académica. Eso sí, no se Así preocupe. es. Sí, tenemos una pregunta final de Paola Guanilo. Ella nos consulta si la entrevista y la evaluación, entendemos, durante el proceso de admisión a la maestría será presencial. Responderle a Paola que todo el proceso de admisión es virtual, desde que enviamos el comprobante de pago, enviamos nuestros documentos y además la entrevista personalizada que se tiene con el coordinador de la maestría se realiza de manera virtual y se informa con bastante antelación a la persona que está postulando. Así que, Paola, no te preocupes porque todo el proceso es exclusivamente virtual por los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Así es, agradecemos el comentario que nos ha dejado Martín Galarza con respecto a que está muy interesado en llevar la maestría, lo mismo que Roxana. Así que con ello tenemos una pregunta final de Joel Odar. Nos consulta cuál es el nivel de idioma extranjero que se requiere. Comentarle a Joel que ahora le vamos a compartir el enlace en el que figura, de acuerdo a la institución en la cual tú has estudiado el idioma extranjero, figura que hasta qué nivel debes haber concluido para acceder pues al título de posgrado que corresponde a una maestría.
Ahora les vamos a pedir sus datos para compartirle este detalle. Con esa pregunta ya hemos concluido esta etapa final. Agradecemos a todos los participantes porque realmente nos han permitido explayarnos y comentar con mucha mayor amplitud la propuesta educativa de esa maestría. Han podido conocer a dos excelentes profesores que forman parte de la misma. Invito al profesor Carlos Toledo y al profesor Majet para que puedan transmitirnos sus palabras finales al respecto. Muchas gracias. A ver, Majet, podrías Carlos, empezar. solamente agradecerles y animarlos a que puedan aplicar a la maestría. Y bueno, encantado de vivir esa experiencia junto con ustedes de enseñanza entre ambos y que pueda recuperar de cierta manera un futuro para nuestro país, una visión cada vez más diversa, unos estudiantes, unos profesionales, unos magísteres que puedan estar cada vez interculturalizando y llevando de cierta manera actitudes de ciudadanía cada vez más participativa a nuestro país, que es tan necesario a partir de la realidad que estamos viviendo. Solamente despedirnos. Cabano, muchas gracias. Sí, también, muchas gracias, Majet. Igualmente, muy alegre de conversar con usted, de escuchar, de leer, bueno, enterarme de sus inquietudes y decirles algo más interesante, ¿no? Que nosotros en esta maestría, no sé, me parece que hay un espíritu ahí de alegría siempre. Cuando uno va aprendiendo, va sintiendo más alegre, se va sintiendo más feliz y eso nos hace crecer como personas, nos hace entender. Creo que la comprensión de nuestra realidad no es una visión trágica ni pesimista, sino más bien es prometedora cuando uno entiende de que puede contribuir a mejorarla, ¿no? Y por eso les digo de que yo percibo en estos cursos de nuestra maestría que la gente va siendo cada vez más feliz y que la educación se va volviendo como una celebración de la vida, ¿no? Y que estos cursos nos ayudan a celebrar, a fortalecer nuestro espíritu de superación, de autorrealización y de contribuir en forma ética a mejorar nuestro país. Y eso creo que nos hace dormir muy tranquilos y muy contentos. Yo les invito a que se sumen a esta experiencia de formación académica en posgrado acá en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en nuestra maestría en Ciencias Sociales, con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía. Los esperamos con los brazos abiertos realmente. Muchas gracias.